Yo siempre lo digo, y es verdad, regresar junto a la Caro es grato. Y además da hambre, porque la Caro representa a Carosia, que además es la pasta oficial del deporte. Por eso a la Caro, a usted y a mí, Carosi me encanta. Carosi, 127 años junto a la familia chilena y 30 años, los 30 años que va a cumplir la deporte este mes, cuando se acabe el día 31, los 30 años ha estado Carosi junto a nosotros. Estamos de vuelta con Carosi y estamos con invitados, pues ya se lo anunciábamos. Vamos a hablar de hockey césped femenino, campeonato internacional que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina y estamos con Cristóbal Rodríguez, el técnico de las de las Diablas. No estamos hablando con Satanás, no, estamos hablando con Cristóbal Rodríguez, ¿eh? El técnico de ellas, de las Diablas que se preparan para este campeonato panamericano en Uruguay. ¿Cómo está el equipo? Y bienvenido, Cristóbal. Bueno, muchas gracias, primero de todo saludarlos a todos y muy bien, de caras a esta Copa América que se juegan, como tú bien decías, en Uruguay del 24 de julio al 3 de agosto. Copa América en Uruguay. Cuéntanos un poco cómo es la estructura, cuántos grupos, cuántos clasifican, en fin, de qué manera se va a mover todo aquí. Sí, esto se juega de formato masculino y femenino en ambas disciplinas y se juegan dos grupos de 4. Nuestro grupo es con Trinidad y Tobago, Estados Unidos y México, en ese orden. Vamos los días 25, 27 y 29 de julio, 29 de mi cumpleaños, para que me vayan a dejar los regalos. Y luego según los resultados ver en qué posición quedamos, qué cruce tendríamos. Nosotros obviamente estamos postulando el primer lugar, para eso es importante ganar a Estados Unidos, sobre todo en el segundo partido, para así tener un cruce un poco más accesible, que en el grupo al lado tenemos a Argentina, que debería salir primero, después el segundo lugar va a ser batallado entre Uruguay y Canadá, para después el último cupo es Paraguay. Así que eso sería. En cuanto, y ya voy con mis compañeros, en cuanto a, porque son 8 equipos, digamos, ¿no? Sí. Estamos hablando de un Panamericano, que es 8 equipos, una cantidad pequeña en comparación a la cantidad de países que hay en América. Se llega por ranking, por clasificación, en fin, ¿de qué manera esos 8 equipos llegan a Uruguay? Se hace por ranking. Se hace por ranking y a nosotros, en ese minuto que se hicieron los grupos, nosotros éramos terceros de Panamericano. O sea, estaba Argentina, siempre se hace en tipo culebra. Estaba Argentina, Estados Unidos, Chile, Canadá, Uruguay. Ese era el ranking antes, ahora eso ya cambió, ahora somos nosotros los segundos, igual no hubiese cambiado mucho el grupo. Pero al ser segundo, ¿evitan estar en el mismo grupo que Argentina? Claro. Siempre el primero se va a cruzar con el cuarto. Entonces ahí es donde Argentina se cruza con Canadá, en este caso, y Uruguay. Y nosotros con Estados Unidos ahí batallando un partido durísimo, donde Estados Unidos tiene más victorias en el global, pero donde sabemos, bueno, ustedes bien lo saben, que en la Nations Cup acá le ganamos los 2 partidos que tuvimos, los 2 partidos los ganamos en cancha, así que esperamos repetir. No, más que la historia, vale el presente en este caso de los equipos. JM. Cuando hablamos hace un par de meses también sobre esta Copa, hablábamos de que entrega un cupo al Mundial. Y la lógica indicaba siempre que ese cupo, por lógica, por historia, por ranking, era de Argentina. Pero Argentina clasificó por la Pro League. Por lo tanto, ¿qué piensa Cristóbal Rodríguez, técnico de las Diablas, considerando que debiera venir Chile, al menos en ranking, cuando se sabe esta noticia? Me imagino que además se abre un poquito la esperanza, ¿no? Sí, mira, nosotros hace un mes atrás fuimos a Argentina y Uruguay en una gira preparatoria. Jugamos 2 partidos con Argentina antes de que ellos se fueran a la Pro League, y en conversaciones con los 2 entrenadores que son amigos míos, los entrenadores de Argentina, le dijimos, supongo que van a por la clasificación. Sí, queremos ayudar al hockey de América y también nosotros asegurarnos con la clasificación mundial. Y así lo hicieron. Ganaron todos los partidos excepto uno que empataron, que se fueron a shootout, que también lo ganaron, y clasificaron como segundas de la Pro League, lo que les da el cupo. Al tener ese cupo ya utilizado por Argentina, el que salga primero o segundo de esa Copa América se lleva un cupo al mundial. Entonces nosotros vamos por esa clasificación. Por
Por eso es tan indispensable el partido que tengamos contra Estados Unidos. Porque mismo hay que pensar en grande, entonces un primer partido con Trinidad y Tobago hay que ir a buscar la mayor cantidad de goles, porque eventualmente ante un empate con Estados Unidos, que también podría ser en base a la cercanía que hay en el ranking y en el nivel de juego, también te da una opción de clasificar primero el grupo y tener ese cruce. Ahora, hay que ver todas las variables. El otro grupo está Uruguay, que en ranking está peor que Canadá, pero que vienen creciendo mucho, que acaban de jugar la Nations Cup 2 y salieron segunda, perdieron la final con Francia. Y van a ser locales. Y van a ser locales. Y ustedes conocen a los uruguayos como son. Entonces son muy apasionados, son muy hostiles cuando tienen que serlo, van a esconder las pelotas, o sea, todo eso va a pasar, igual que en el fútbol. Entonces también hay que prepararse mental y físicamente para esa posible situación. Juan Carlos se preparó ya mental y físicamente para la siguiente pregunta. Siempre preparado para preguntar, la nómina, ya hay una nómina definitiva, se está trabajando con más jugadoras a esperar esa definición. ¿Cuál es la situación con la seleccionada? Sí, la nómina se entregó el viernes pasado. Teníamos plazo hasta el 9 de julio, pero siempre la idea fue entregarla lo antes posible para poder trabajar con las 20 que van ya de manera un poquito más específica. Así que nada, se entregó el viernes pasado, hubo varias sorpresas, pero la verdad que nosotros pasó varios filtros, somos 3 entrenadores técnicos más nuestros 2 jefes, por decirlo así, Alfredo Castro y Diego Moroso, que también obviamente aportan su granito de arena con la toma de decisiones, te dan su acuerdo o desacuerdo, te hacen quizás mirar desde otro punto de vista, pero al final la lista que nosotros presentamos fue coincidida por todo. De que, por ejemplo, hubiera, no sé, un comentario, estoy inventando, de Amoroso, que dijeran, no, mira, yo creo que se están equivocando en dejar fuera a tal persona o en llamar a tal persona. Más que decir, estás equivocando, no, uno le muestra lo que uno piensa y ellos te dicen, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Al final ellos opinan más que todo en la parte técnico-táctica, claro, no tanto de tomar decisiones de jugadores, eso ya está prácticamente tomado. Pero pasa el filtro, o sea, si hubiese algo muy alejado de lo que uno quizás interpretaría que está bien o mal, ahí sí te dirían, ojo, pero sobre todo Alfredo Castro, que tiene una sabiduría y ya bastantes años en el tema, aportan con su expertise. La preparación, porque estamos hablando de golf, otros deportes, muchas veces los técnicos dicen, no llegamos al campeonato internacional X de la mejor manera, porque queríamos tantos partidos, no tuvimos los mismos partidos internacionales, no sé, bla, bla. ¿La preparación con que llegan ustedes es más o menos la que esperaban? Mira, yo soy un convencido de que el poder de adaptación es lo más importante y uno tiene que adaptarse a lo que tiene. Obviamente creo que la mejor preparación que uno podría tener es tener 10, 15, 20 partidos internacionales, que obviamente no hay presupuesto para eso. Es lo que pedimos siempre. Nosotros pedimos ir a una gira a Europa, pero lamentablemente no alcanzaba. Entonces estuvimos yendo a Argentina, jugamos 2 partidos en Argentina, jugamos 2 partidos en Uruguay, fuimos con un equipo mixto porque teníamos 7 jugadores en Europa que no las utilizamos, entonces lo que fue muy bueno porque también dimos mucho tiempo a jugadores que quizás estaban jugando un puesto, pero nos sirvió mucho para la preparación y para la toma de decisión final de las listas de las 20 que van. Entremos a esa lista, no tanto por las que quedan afuera, sino que hay unas que se ganan en su puesto, y comparo con la Nations Cup, particularmente Josefa Salas, que se fue a España, que entiendo y que usted lo mencionaba también, hizo el sacrificio para ir a Uruguay y Argentina también, y estar dentro de la nómina para mostrarse también. ¿Cómo volvió Josefa Salas después de esta experiencia, después de, me imagino, el golpe de haberse quedado fuera de la Nations Cup? ¿Con qué Josefa se encontraron para que ahora sí esté en la nómina? Mira, 2 cosas. Primero, nosotros siempre hemos dicho que tenemos que llegar a las 20 mejores del momento, ¿sí? Eso puede cambiar mañana, o sea, y un poco el feedback que he tenido con las que quedaron afuera. Digo, para nosotros hoy no está dentro de esas 20. En 3 meses más puede ser que sí. Eso va a depender de ti más que de nosotros. O sea, nosotros lo que tratamos de hacer es evaluarlas a todas por igual, con criterio. O sea, hay un estudio atrás enorme, vemos una cantidad de videos, sacamos las individuales, sacamos estadísticas de cuántas pelotas tocan, de cuántas pelotas pierden, de cuántas pelotas recuperan, de cuánto impacto causan en el juego, y todo ese estudio que hay detrás
también uno lo va viendo en el día a día y al final es por eso que uno toma la decisión. Alguien por ahí me dice, después de la lista, ¿cómo estás? Y estoy muy nervioso. Y le digo, no, estoy tranquilísimo porque sé que lo que hicimos fue lo correcto. Eso por un lado. Por otro lado, hablando ya más de la Josefa, en el minuto cuando quedó fuera, se le dio un feedback de por qué estaba quedando fuera. Entonces hay varias cosas técnicas y de actitudes, sobre todo, que ella mejoró y que cambió y que le sirvió mucho su viaje a España para mejorarlo. Ella habló con su entrenador de España diciéndole el feedback que nosotros le habíamos dado y cuando llegó acá, el primer día de la misma, dijo, bueno, es otra Josefa. Y fue como un check y ya está. Entonces obviamente eso, respaldado al mes y medio que se entrenó después con nosotros, le dio los pasajes para Uruguay. A mí me llama un poco positivamente la atención lo que escribe usted y que me acuerdo, quizás tiene relación con cuando estaba Cachito, que hablaba del concepto que somos una familia. ¿Y por qué lo digo? Porque en otros deportes colectivos a veces toca el momento de hacer la nómina y se publica en redes sociales y listo, ahí están las convocadas y tienen que llegar mañana a las 2 a entrenar y se acabó el tema. Y yo noto, y que usted lo dice, se conversa con la jugadora que quedó fuera, se le explica un poco los motivos que debe mejorar, y yo he notado que las jugadoras que han quedado fuera en procesos, en nóminas anteriores, que no lo toman a mal, porque al contrario lo toman como un desafío, como dicen, bueno, tengo que mejorar esto, quedé fuera por esto otro, y se da un feedback bastante interesante entre seleccionador, en este caso usted, y jugador. Así es. De hecho, bueno, ahora terminando acá me tengo que ir a reunir con una jugadora donde también tengo que darle ese feedback. Y de hecho, bueno, yo creo que lo más difícil que tiene uno como entrenador es dar una nómina. Porque como bien decía Cacho en su minuto, somos una familia en verdad. Y uno tiene contacto humano todos los días. Entonces uno obviamente le va agarrando cariño a las jugadoras, las va conociendo. Personalmente yo hacemos como staff, reuniones individuales con ella, donde también uno trata de sacarle un poco más su lado personal, de cómo están sus estudios, sus trabajos, su familia, sus pololos, su vida común, porque muchas veces uno quizás no entiende por qué está tan bajo rendimiento y después cuando lleva a la parte más personal, ahí está, tiene un problemita, hay que entenderla, hay que ser empático, hay que trabajar con eso, tratamos de ayudarla. Entonces todo eso también ayuda a conocerse mejor y obviamente uno agarra cariño. Entonces cuando uno tiene que dar una nómina y dejar en este caso a 8 jugadoras, 9 jugadoras fuera que se dieron todo para estar ahí, duele mucho. Entonces nosotros le preguntamos a ellas cómo querían que fuera. Y finalmente, claro, tuvimos una reunión sin hockey ni antes ni después, donde dijimos cuál era nuestro objetivo de aquí al corto plazo, qué es lo que tenían que hacer las jugadoras que quedaban afuera, se dio un par de tips y se presentó la lista, se leyó y ya. Y que podían reunirse con nosotros después del lunes siguiente. Hasta ahora hemos tenido solo 2 llamados de gente que quiere reunirse. No hay que dejar nada al azar, por ejemplo, hay que estar pendiente cómo estará el tiempo o va a estar el tiempo en Montevideo por aquellos días, ¿sabes? Porque a veces hay cambio de temperatura y usted sabe lo que pasa en los cambios de temperatura, uno se puede resfriar, así que lleven Tapsin, y si no están convencidos, atención, luego de esto seguramente lo van a estar. ¿Sabes por qué nos resfriamos los chilenos? Por amor, sí, amor. Amor propio. Amor incondicional. Amor eterno. Amor de madre. El amor hace que nos resfriemos, pero también hace que nos mejoremos. Por eso no te rindas nunca, que hay Tapsin antigripal, el alivio oficial de todos los chilenos. Tapsin es el alivio oficial de todos los chilenos, seguramente usted ya lo ha comprobado. Recién te escuchaba con atención acerca de la información a través de videos, por ejemplo, de estar viendo a cada una de las jugadoras en distintas instancias. Se me ocurre que en la actualidad, esto antes era mucho más difícil, pero en la actualidad estoy pensando en las que actúan en el exterior, especialmente lejos de nuestra frontera. Hay mucha más posibilidad a través de videos, de imágenes, de saber cuál es el presente, el día a día competitivo de las jugadoras. Sí, claro, nosotros igual hacemos un seguimiento, le pedimos a ellas que también nos manden videos de los fines de semana, de los partidos que jugaron y tratamos de ir haciendo un seguimiento porque hay que estar, o sea, y es la desventaja que tienen las que se van, porque las que se van obviamente no tienen el día a día acá, nosotros no paramos de entrenar nunca, estamos entrenando 2 o 3 veces por semana,
perdón, 4 o 5 veces por semana. Y claro, cuando uno va en el día a día y sabe en qué falló, en qué está haciendo bien y cosas, ese seguimiento diario, las europeas no lo tienen. Entonces, si no le hacemos el seguimiento vía video, después cuando llegan tienen mucha desventaja. Y en ese sentido, claro, de las 7 que vinieron de Europa, hay 2 que nos llamaron mucho la atención positivamente y otras 2 que nos llamaron mucho la atención negativamente. Entonces, lamentablemente esas 2 tuvieron que quedar afuera. Y así otras que están en el día a día se fueron ganando un espacio en cada entrenamiento. Entonces uno tiene que ir jugando con eso y créeme que no es fácil. Sin ninguno, sobre todo a la hora de elegir, de las que están afuera, porque a veces es difícil, a las que yo veo todos los días y a las que veo a través de imágenes nada más, y ser justo en la decisión que voy a tomar para que esa decisión a su vez sea lo mejor para la selección y para el rendimiento que tiene que tener la selección. Nosotros lo que hicimos una vez, tratamos de que ellas fueran empáticos con nosotros. Entonces, esto fue el año pasado, queríamos hacerlo ahora, pero no tuvimos tiempo porque queríamos que las europeas también participaran y fue muy poquito el tiempo que estuvieron. Que lo que hicimos fue, dijimos, cada uno de ustedes tiene que entregar una nómina de lo que ustedes piensan, pero esa nómina no puede ser las 20 que ustedes quieran, sino que tienen que ser 2 arqueras, 5 defensas, 5 volantes, 6 delanteras. Dentro de esas jugadoras que están poniendo tienen que haber 2 reservas. Dentro de esas que están poniendo tienen que haber 3 servidoras de córner, 3 paradoras de córner, 3 lanzadoras de córner, 3 primeras salidoras, 3 segundas salidoras, 3 terceras salidoras, 3 cuartas salidoras. Entonces, capitana, subcapitana, entonces claro, las haces pensar, ponerte en tu posición, y cuando ven esto desde afuera se le hace complicado a ella y se ponen empáticamente en nuestros pantalones y entienden un poquito mejor quizás por qué pueden quedar afuera o por qué quizás están dentro, porque una jugadora que está a la par con otra, pero esta tira arrastre, es primera salidora y además, no sé, muy importante para el grupo, probablemente tenga más chance que alguien que no hace nada en un corner corto. ¿Entienden? Después de ese ejercicio todos decidieron no ser entrenadoras. De aquello se dieron cuenta lo que significaba JM. Quiero seguir entrando en el área chica con nombres. ¿Cuáles son las 2 que sí sorprendieron para bien desde Europa? La Josala y la Paula Valdivia. Paula Valdivia también. Sí. ¿Por qué Paula Valdivia? Ya hablamos, pero ¿por qué Paula? Paula Valdivia se fue a Alemania, dicho se fue a Alemania y venía jugando de volante y allá tuvo un cambio de posición, empezó a jugar delantera y llegó con mucha confianza, llegó muy bien físicamente, llegó muy suelta y se vio inmediatamente acá reflejado en su rendimiento en cancha. Manu Ross, ¿cómo está? Que había tenido un accidente también que le llegó sí, un le ha costado volver. De hecho, ayer recién le dieron el alta médica y entre medio igual estuvo entrenando a otra intensidad. Estaba incómoda, está súper incómoda, está recién volviendo. Ayer ya la noté mucho mejor en el entrenamiento. Y nada, nos quedan 3 semanas para puesta a punto, entonces tenemos plena confianza de que llegará en su 100. Y para seguir con nombres también, me llamó la atención viendo la nómina de que hay cambio en la portería. Natalia Salvador, por supuesto, que es hoy por hoy la número 1, sin lugar a dudas, del continente, diría yo también. Y se suma Montserrat Araya, que es arquera de Manquehue y que sigue siendo sub-19. De hecho, es casi que la cara oficial del Mundial que se va a jugar en diciembre. ¿Por qué se sube a Montserrat también? ¿Qué aporta ella también? Que además es muy histriónica en su forma de ser. ¿Qué aporta Montserrat al equipo? Sí, mira, Monse ha mejorado mucho este último año. Algo que este proceso cambió comparado a lo que se hacía antes, y no es porque es porque ahora tenemos la suerte de hacerlo, es que tenemos un preparador de arquero, que es algo que se viene hace tiempo insistiendo en que es muy necesario. Y se ha visto, o sea, antes Monse Araya y Antonia Sáez llegaron a mitad del año pasado y con un rendimiento bastante bajo, por decirlo así, y después de que agarramos entrenador de arquero, subieron muchísimo el nivel. Y hoy día yo diría que están Bea, Anto y Monse bastante a la par. ¿Qué la lleva? 2 grandes cosas. Uno, que brilló en el torneo nacional, subió mucho su nivel, se puso en el personaje arquera, levantó su equipo, ganó una semifinal, ganó una final, con su rendimiento y sobre todo con su tema de shootouts, que es el segundo tema. Es una muy buena atajadora de shootouts, lo que no significa que si nos vayamos a shootouts vaya a atajar ella. Claro. Porque también Nati ha mejorado muchísimo sus shootouts, lo estamos trabajando en el día a día,
pero te da una posibilidad más también. Así que yo creo que esas son las dos grandes variables por las cuales Monse ganó un puesto. De hecho, yo trabajo con principios, por ejemplo, dentro de las Diablas nosotros tenemos nuestros propios principios, tenemos 5 principios, 6 principios con pelota, 6 principios sin pelota, y para también un poco unificar las ideas a la jugadora y que así sea un poquito más fácil entender qué es lo que queremos hacer en la cancha. Entonces, por decirte un ejemplo, nosotros perdemos la pelota y ya cada jugadora sabe que el principio uno que hay que cumplir, que es hacer esa cosa. Entonces, son pasos muy metodológicos, muy fácil de entender, muy fácil de explicar y que se siguen al pie del cañón. Entonces, les damos una facilidad tanto a las entrenadoras como a nosotros mismos de seguir una misma línea. ¿Cuándo viajan? Viajamos el 19 de julio a mediodía. ¿Y primer partido? 25. ¿Con? Con Trinidad y Tobago. Partido claro, se supone que... Por eso la diferencia que se hablaba. Es que tenemos que salir por todo. O sea, si ganamos 1-0 o 20-0 no es lo mismo. Aunque sean los mismos 3 puntos. Pero tenemos que ir a ganar y por la mayor cantidad de goles posible por un eventual empate con Estados Unidos. A Estados Unidos salía a ganar, obviamente, pero los partidos se juegan y hay que ver cómo se hace partido. Estados Unidos se está preparando bien. Jugaron hace 3 semanas atrás con Irlanda, empataron y ganaron 1. Y el que ganaron lo ganaron bien, creo que fue 4-1. Este fin de semana juegan con Nueva Zelanda. Entonces, claramente su preparación está siendo un poquito mejor que la nuestra en cuanto a partidos internacionales, pero estoy seguro que la nuestra es mejor en cuanto a entrenamiento. Gracias, Cristóbal, por estar con nosotros y la mejor de las suertes, pero antes... Sí. Sí, porque la dejó votando y a mí me encanta. Si algo que me gusta es sacarle información al técnico de las Diablas, Cristóbal Rodríguez. Dijo, son 3 las que ya están confirmadas en Europa. Son 3 nuevas. Yo pongo una, Francisca Irazoki. ¿Cuáles son las otras 2? Ya la pusiste la nueva. No, ya pusiste la que es nueva. Porque Francisca Irazoki está confirmada en el Club Deportivo Terrace, que es donde yo jugué en España. Esa es la nueva confirmada. Las otras 2, bueno, Nati Salvador, que sigue en Santander, y la va a acompañar a ella a Solano, que se va de Alemania a España. De Alemania a España. Es un salto hacia adelante, entonces. Sí, para mí sí. Y hay 4 más que están en conversaciones, así que mientras no estén confirmados no te voy a decir nada. Bueno, me conformo con eso. Ahora sí, gracias, Cristóbal, que informativamente se va bien estrujado de acá, de nuestro set. La mejor de la suerte para las Diablas. Y vamos a estar siguiendo, por supuesto, a la distancia en esa competencia internacional. Pausa y tenemos más hasta las 6:30, hasta las 7:30, recuerde. Le vamos a acompañar.